Muy, pero muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos y cada uno de nuestros oyentes nuevamente en un tiempo con la palabra de Dios. Los saludamos en esta noche maravillosa. Soy el hermano Dani Coria de aquí de la Iglesia Identidad Pentecostal. Estamos aquí para compartir un mensaje de la palabra del Señor, para compartir con todo el pueblo del Señor y también con nuestros amigos, familiares, conocidos, que nos siguen a través de nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Facebook de Identidad Pentecostal, también de YouTube. Que el Señor les bendiga ricamente y sean todos bienvenidos nuevamente en esta noche a un tiempo con la palabra de Dios. Damos gracias primeramente a todos y cada uno de ustedes que nos reciben en sus hogares, que nos dan la posibilidad de llegar a su casa allí con la palabra del Señor. Que Dios los bendiga ricamente en este año, que el Señor derrame bendiciones abundantes sobre su vida y que la gracia del Señor nos ayude, ¿no es cierto?, a poder buscar del Señor, a buscar la presencia del Señor para traer esa bendición del Señor a nuestros hogares. Estamos contentos, agradecidos con el Señor de nuevamente poder estar haciéndole compañía a ustedes allí en sus hogares. Quizás no se está sintonizando, quizás está haciendo las cosas de las tareas cotidianas del hogar, por ahí está cenando, almorzando, desayunando para ir a su trabajo, o quizás esté en su trabajo y está allí sintonizando nuestra transmisión de la página Identidad Pentecostal y este tiempo con la palabra del Señor. Que Dios los bendiga ricamente. Saludamos a toda la Iglesia Identidad Pentecostal, nuestros pastores, nuestros hermanos, hermanas, nuestros anexos. Que el Señor los bendiga rica y gloriosamente. Y recuerde, siempre le hacemos la invitación todos los domingos, 10 de la mañana, 18 horas, está la Iglesia Identidad Pentecostal con sus puertas abiertas para recibirle de la mejor manera posible, para que usted pueda venir y tener un encuentro con el amor, con el poder, con la misericordia del Señor. Así como un día también nosotros hemos llegado por primera vez a nuestra iglesia, a nuestra casa, y nos hemos encontrado con esto maravilloso que es la presencia del Señor, su amor, su misericordia. Le seguimos invitando a todos y cada uno de ustedes poder participar de nuestras reuniones, poder venir a encontrarse, como siempre le decimos, ¿no es cierto? Nosotros trataremos de recibirle de la mejor manera posible, pero aquí hay uno que le está esperando, aquí hay alguien que es la presencia del Dios Todopoderoso, que Él va a saber ayudarle, Él va a saber recibirle, Él va a saber derramar de su amor, abrazarlo con su amor. Así que a esos es que los invitamos. Que los invitamos a que puedan estar participando. Que Dios los bendiga ricamente. Y como dice el título de nuestro programa, ¿no es cierto?, un tiempo con la palabra de Dios. Y estamos en un tiempo de oración, estamos en un tiempo en donde estamos entrando en la palabra del Señor con el tema de la oración. En nuestro episodio anterior hemos visto la importancia de la oración, cómo Dios mismo se involucra allí con su gracia para que nosotros podamos orar, ¿no es cierto?, maravillosamente, poder entrar a la presencia del Señor con nuestra oración, poder entrar allí a los misterios del Señor con nuestra oración. Y hoy tenemos nuestro segundo episodio. Hoy tenemos un tema muy importante que el Señor ha puesto en mi espíritu para compartir con ustedes, ¿no es cierto? Sabemos que la palabra del Señor, primero vamos a hacer esta aclaración, sabemos, conocemos, hablamos incluso del amor, la misericordia, de la gracia del Señor, de todo lo que la palabra del Señor nos explica, donde la palabra del Señor nos alienta, nos anima, en donde hay versículos, por ejemplo, en donde nos dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor nos alienta a clamar, el Señor nos alienta a buscarle a Él, ¿no es cierto? También el Señor Jesucristo en otra parte dijo, pedid y se les dará, buscad y hallaréis, golpead y se le abrirá, dice, ¿no es cierto? Palabras del Señor que nos animan, nos alientan a que nosotros podamos entrar a la presencia del Señor con nuestra oración, con nuestra petición, con nuestra súplica, con nuestro ruego. Tal es así que la palabra del Señor dice en el libro de Hebreos que debemos acercarnos al trono del Señor confiadamente. Confiadamente, mis amados hermanos. Hacemos esa aclaración porque ahora vamos a estar mirando otro modelo de oración, por llamarlo de algún modo. Vuelvo a repetir, el Señor nos alienta y su palabra nos alienta a pedirle, a orar a Él, a clamar por nuestra súplica, y es así. Pero hoy vamos a ver un tipo de modelo que para mí es
la oración suprema, pienso yo que es. Y es la oración que hizo el Señor así en el huerto de Getsemaní, en la noche donde lo iban a llevar a Él para enjuiciarlo, para ponerlo allí preso y posteriormente crucificarlo y todo lo que Él pasó, ¿no es cierto? En esa noche la palabra del Señor, los evangelios nos cuentan que dice que el Señor se fue allí a un monte con sus discípulos a orar, a pasar tiempo allí. El Hijo de Dios en la presencia del Padre. Es maravilloso esta historia, este pasaje, porque nos dice que Él, estando en agonía, oraba más intensamente, ¿no es cierto? Que el Hijo de Dios, estando en dificultad, estando en agonía, con más vehemencia, con más pasión, buscaba la presencia de su Padre, buscaba la presencia de Dios. Y eso ya ahí nos da una enseñanza de a dónde debemos recurrir cuando estamos en agonía, cuando estamos pasándola mal. Muchas veces nuestra persona, nuestra humanidad hace completamente lo contrario. Porque cuando estamos con agonía, cuando estamos en dificultad, cuando estamos en problemas, lo que a veces menos queremos hacer es buscar la presencia del Señor. Y debe ser al revés. Debe ser al revés. Nunca olvidarnos que el Señor dijo, yo he vencido al mundo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Cuando hay agonía, cuando hay problema, dificultad, la palabra del Señor, la enseñanza bíblica es acercarnos al Señor. ¿Y esto qué pasó con el Señor Jesucristo? Dice así en el Evangelio de San Lucas, vamos a estar leyendo en el capítulo 22. Verso 39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormid? Levantaos y oraos para que no entréis en tentación. Y lo que quiero compartir en esta noche, mis amados hermanos, que el Señor me ha puesto en mi espíritu para compartir con todo el pueblo del Señor y con todos aquellos que siguen nuestras transmisiones, a toda la iglesia en general, a lo largo, a lo ancho de nuestro país, y a todos nuestros hermanos y amigos que siguen nuestras transmisiones de países limítrofes también. Le enviamos nuestro saludo también, y esta palabra es de parte del Señor para nosotros. Aquí vemos, mis amados hermanos, cómo dice la palabra del Señor en este evangelio que hemos leído, que el Señor se apartó a orar. Y allí en su oración, Él hablaba a su Padre diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y este es el principio que quiero compartir con todos y cada uno de ustedes. Por eso hemos hablado al principio, el Señor nos alienta a acercarnos a Él. El Señor nos alienta a ir a Él en oración, a pedirle, a buscarlo, a clamar a Él. Él nos alienta, mis amados hermanos. Pero aquí vemos un tipo de oración diferente a aquel. Diferente a aquel que nos estimula, que nos llama a orar al Señor pidiéndole lo que nosotros a veces necesitamos. Porque es maravilloso, yo lo hago y lo voy a seguir haciendo y lo predico, orar al Señor para pedirle, ¿no es cierto? Porque así nos manda el Señor. Pero aquí encontramos algo, mis amados hermanos, que es lo que el Señor manifestó con su oración. Él en su oración buscaba allí la presencia de su Padre, pero en su oración Él buscaba la voluntad de su Padre, que se hiciera la voluntad de su Padre. Y voy a hablarle bajo la directiva del Señor, que en este tiempo, iglesia del Señor, amigos, familiares,
prácticamente como que nos hemos olvidado de este tipo de oración. Por eso hice la aclaración en un principio, porque no quiero que se malinterprete y después digan, el hermano Dani dijo esto, dijo lo otro y la palabra dice esto. Sí, le pedimos al Señor. Pero ¿cuándo vamos nosotros a nuestro Getsemaní? ¿Cuándo vamos nosotros a la presencia del Señor? ¿Cuándo entramos nosotros delante de su presencia? ¿Para qué? Para conocer su voluntad, para que su voluntad sea prosperada en nuestras vidas. Mis amados hermanos, la palabra del Señor a mí me enseña en el libro de Romanos que el hombre con su injusticia detiene la verdad del Señor, que muchas veces el hombre detiene la voluntad del Señor. Pero ojo con eso, por eso es muy importante este tipo de oración. ¿Cuál oración? La que entra a la presencia de Dios para conocer la voluntad de Dios, para que se haga la voluntad de Dios. Porque así dice Pablo en el libro de Romanos, dice que la ira de Dios se manifiesta en contra de aquellos que detienen la verdad del Señor. ¿Cómo podemos hacer nosotros para no ser de tropezadero en la voluntad de Dios? Conociendo la voluntad. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, cuando habla del siervo del Señor, hablaba de nuestro Señor Jesucristo, pero eso es para todo creyente también que se entrega a la presencia del Señor. Dice que la voluntad de Dios en la mano de ese hombre que tiene las características de Isaías 53, dice que la voluntad de Dios en las manos correctas es prosperada. La Biblia nos dice que la voluntad de Dios en las manos correctas es prosperada, que la voluntad de Dios en manos incorrectas es detenida por desconocimiento, por no conocer. Por eso vengo en esta noche, en este momento, en esta transmisión, a traer este mensaje, mis amados hermanos. Qué importante que es nuestra oración. No nos conformemos, pidámosle al Señor para todas nuestras necesidades. La gracia del Señor es aplicable a todas las necesidades de nuestras vidas. Siempre tengámoslos en cuenta. Pero también, mis amados hermanos, entremos como el Señor en su presencia. Señor, hágase tu voluntad, no la mía, Señor. No la mía, Señor. Quiero conocer tu voluntad, Señor, para que a la posteridad poder ponerla por obra. Fuera cual fuera la voluntad del Señor. Porque fíjese que aquí el Señor Jesucristo, me encanta usar esta terminología aquí en esta oración. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, amaba que la voluntad del Padre fuera cumplida. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Ir a la cruz, pasar por todo lo que pasó. Pero Él estaba allí para hacer la voluntad de su Padre. Y es esa oración la que está escaseando en este tiempo delante del trono de nuestro Señor. Es esa oración la que pretende conocer la voluntad de su Padre. Es esa oración de los hijos de Dios la que está escaseando en este tiempo delante del trono del Señor. Es esa oración que va a la presencia del Padre para indagar, para conocer la voluntad de nuestro Dios, para poder ir detrás de la voluntad del Señor. Es esa oración, la oración que indaga, la oración que busca la voluntad de Dios, es la que está escaseando en este tiempo, mis amados hermanos. Es esa oración la que está extrañando nuestro Señor, la que nosotros nos postramos allí y oramos y oramos y entramos en su intimidad. Y cuando nos levantamos de allí, nos levantamos conociendo la voluntad de nuestro Dios, conociendo lo que Dios quiere de nosotros, conociendo lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros en nuestra vida. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en nuestra iglesia, en nuestros ministerios. Es esa la oración del Señor que está escaseando en este tiempo, y es por eso que en este momento, a través de un tiempo con la palabra del Señor, con un tiempo con la palabra de Dios, vengo a alentar a mis hermanos, vengo a alentar al pueblo de Dios a conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios
no es algo que el Señor no nos va a permitir conocer. La voluntad de Dios es algo que Él nos va a permitir conocer cuando en nuestro corazón, rendido a Él, nosotros entremos a su presencia para conocer la voluntad de Dios. Y ir en pos de la voluntad de Dios, ir en pos de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros en este 2022. En este tiempo en el cual nosotros vivimos, es esa la oración que entra para conocer la voluntad del Padre y poner por obra la voluntad del Padre, aún a cuesta de nuestra naturaleza, a cuesta de nuestra carne. Fíjese, dice que el Señor, estando en agonía, oraba más intensamente. En otro de los evangelios dice que el Señor estaba allí, que dice que atribulada estaba su alma por lo que iba a suceder adelante de Él, por lo que iba a pasar más adelante para Él. Quizás muchas veces la voluntad del Señor sea contraria a nosotros, a nuestro deseo, a nuestra naturaleza, a nuestro pensamiento. Quizás la voluntad de Dios nos haga morir a nuestra carne, pero es necesario para que la voluntad de Él sea prosperada en nuestras vidas, para que la voluntad de Dios sea prosperada en este tiempo en nuestras vidas, mis amados hermanos. Nunca olvidarnos que la palabra del Señor dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué importante que entonces es hacer la voluntad de Dios. Qué importante que es conocer la voluntad de Dios para poder entonces poner por obra. Hay un pasaje de la Escritura en donde el Señor nos enseña que Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día me dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Mas yo le diré: no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. El punto principal en esa historia es lo que Jesús le dice al principio: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Qué importante que es conocer la voluntad de Dios. Qué importante que es, como hijos de Dios, como aquí nuestro Señor Jesucristo, conocer la voluntad de nuestro Padre para poner por obra, para hacer la voluntad de Dios. Qué importante que es, mis amados hermanos. Qué importante que es que nosotros podamos tener este modelo de oración también. Y vuelvo a repetirlo: pida al Señor, hable con su Dios y que sea Él el que le dé la respuesta de sus peticiones. Pero también llevemos la oración de Getsemaní al ámbito espiritual de nuestra vida. Traigamos la oración de Getsemaní como una costumbre a nuestras vidas. Señor, hágase tu voluntad. No como yo quiero, Señor, sino como tú quieres. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es tu voluntad, Señor amado? Y ir en pos de la voluntad del Señor. Estuve indagando, ¿no es cierto?, acerca de este tema y me encuentro con cosas interesantísimas, que por ejemplo, el apóstol Pablo, él fue llamado por el Señor y en su llamamiento se le fue dicho que él fue llamado para hacer de luz a las naciones, para que abra los ojos de la gente y para que él conozca la voluntad del Padre, para que él conozca la voluntad de Dios. Y me maravillé en algo que encontré en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, en el verso 6, y dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo en visión de noche un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Saben que allí Pablo, dice la palabra que hemos leído, que atravesando estas regiones, incluso la provincia de Galacia, dice que le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra allí, que después ellos quisieron ir a otros lugares y que también el Espíritu se lo impidió, que después él tuvo una visión y que fue enviado a otro lado. Y yo estaba meditando, ¿no es cierto?, en eso. Digo, qué tremendo, ¿no es cierto? Qué tremendo poder hacer la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros leemos el libro de los Gálatas, a donde no le fue permitido a Pablo primero ir, cuando nosotros leemos ese libro nos damos cuenta que la iglesia de Galacia tenía inconvenientes, tenía problemas con la fe, tenía problemas con su doctrina, con su modo de creer, tenía inconvenientes espirituales, los cuales después el apóstol se encargó allí de ir acomodándolo, ¿no es cierto? Y yo me ponía a pensar, en su viaje que Pablo iba haciendo, ¿podría él haber pasado por ahí? Sí, porque aquí dice que la palabra del Señor dice que ellos atravesaron esos lugares, que ellos atravesaron allí por la provincia de Galacia, pero el Señor no le permitió a Pablo hacer un parate ahí e ir a acomodar lo que estaba mal. El Señor no le permitió a Pablo, no lo dejó ir a esos lugares, aún a sabiendas de lo que estaba sucediendo, pero no le fue permitido al apóstol detenerse en esos lugares. Qué tremendo, ¿no?, la voluntad de Dios, porque yo estoy segurísimo, mis amados hermanos, que el apóstol quería ir. Por eso aquí la palabra dice que el Espíritu no lo dejó. Yo estoy seguro que Pablo quería ir allí. ¿A qué? A dar una mano, a corregir, a suplir las necesidades espirituales de la iglesia, él como líder de esa iglesia, pero no le fue permitido por el Señor. Por eso yo digo que Pablo nunca nos hubiese podido predicar a nosotros, a los creyentes de este tiempo, porque somos muy santos, muy perfectos. ¿Se lo imaginan a Pablo en este tiempo? Conociendo las necesidades que había en Galacia, pasa por allí, pero no tuvo el amor, no tuvo el temor de Dios de atender a la iglesia que estaba pasando en necesidad. Encima después tiene el tupé de hablarnos del amor. Pablo, ¿cómo este hombre puede venir a predicarnos del amor si no fue allí? La iglesia estaba pasando sus necesidades y Pablo no fue a atender las necesidades. Pablo estaba atendiendo la voluntad de su Dios, la voluntad de su Señor, como en este tiempo también tenemos que hacerlo nosotros, atender a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y aunque a veces haya cosas que parece que están mal, si estamos en la voluntad de Dios, quédese tranquilo, que el Señor es el mejor director de orquesta, para decirlo así, es el mejor general que puede dirigir su batalla, es el mejor director técnico de cualquier actividad atlética que lo va a llevar, que lo va a saber llevar al éxito. Si hacemos la voluntad de nuestro Padre, aunque parecería que estamos haciendo lo incorrecto, quédese tranquilo, porque el Señor está en control de todas las cosas. ¿Se imaginan a la iglesia de aquel tiempo mirando lo que Pablo no quiso ir o no le fue permitido? Porque lo que no le fue permitido quizás lo sabía él solamente, quizás los demás creyentes no lo sabrían, quizás él solo sabía: no, para allá no vamos a ir para allá. Lo que hubieran hecho con Pablo, las críticas, lo hubieran destrozado. Y como dijo alguien en una oportunidad, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia solamente.
Pero no le fue permitido al hombre de Dios ir en ese momento en socorro de la iglesia. La voluntad de Dios está por sobre nuestros deseos, por sobre nuestros pensamientos. Capítulo 18 del mismo libro de Hechos de los Apóstoles, versículo 22. Y habiendo arribado, dice que Pablo regresa a Antioquía y que después sale nueva. Pablo regresa de su segundo viaje misionero cuando no se le fue permitido ir a la iglesia de Galacia, y que ahora él emprende un tercer viaje misionero. Y dice, y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia. Y dice que él fue, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿A dónde recorrió por orden? Donde a lo primero no se le fue permitido ir. Después, en el momento preciso, en el momento en donde el Espíritu Santo lo consideró correcto, lo envió. Por eso dice, recorriendo por orden. ¿Por orden de quién? Por orden de su Padre Celestial. Siguiendo la dirección de su Padre, siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Qué maravilloso que es cuando podemos encontrar la voluntad de Dios para ir en pos de la voluntad de Dios. Aunque a veces la voluntad del Señor pareciera que va contrario a muchas cosas, pero si es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios y es lo que cada uno de nosotros debemos buscar. Por eso le animo en esta noche. Vamos a practicar la oración que encuentra la voluntad de Dios, la oración que se introduce a la presencia del Dios Todopoderoso y allí conoce y allí le es entregado los planos del Señor. Allí le es entregada la voluntad de Dios para poner por obra en su vida, en este tiempo. Es esa de la oración de la que vengo a hablar en esta noche, a animarle un tiempo de oración de calidad. Un tiempo de oración donde nosotros vamos y hagamos la oración que hizo el apóstol Pablo cuando se convirtió, o mejor dicho, cuando lo convirtió el Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Usted puede orar, puede pedir, puede clamar, entrar confiadamente el trono de gracia del Señor. Eso sigue vigente, eso sigue muy vigente en estos tiempos de gracia. Pero lo que el Señor también quiere, mis amados hermanos, la oración de Getsemaní, la oración que busca la voluntad de su Padre, la oración que busca conocer la voluntad de su Padre para dejar de lado la voluntad de nuestra carne terrenal, corrompida, corrupta, nuestra carnalidad que a veces nos hace llevar cosas que no tenemos que llevar en nuestra vida espiritual. Esa oración es lo que el Señor nos pide en este tiempo. Es esa oración la que el Señor nos pide, mis amados hermanos, en un tiempo con la palabra de Dios. La oración del Hijo, la oración que ama la voluntad del Padre, la oración que quiere que la voluntad del Padre sea prosperada aquí en la tierra. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto quizás a veces no lo vemos así, pero es una bendición. Hemos visto pasajes en donde la Biblia nos enseña que el que hace la voluntad de Dios permanece ese para siempre. El libro de Romanos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable para aquel que la practica. Aunque nuestra carne por ahí esté fuerte y más fuerte que nuestro espíritu y nos duela hacer la voluntad de Dios, pero cuando hacemos la voluntad de Dios, la paz, el gozo, la alegría que entra en nuestro espíritu no se la saca nadie y tampoco nadie puede ponerlo, sino solamente hacer la voluntad de Dios. Mis amados hermanos, amigos, conocidos, el Señor quiere esta oración que usted presente delante de él, la oración que entra para conocer su voluntad, la oración que entre y le diga: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. La oración que va allí a buscar que los proyectos del Señor, que los planos del Señor
Que la voluntad del Señor sea prosperada en este tiempo en la tierra. Que el Señor los bendiga a todos rica y gloriosamente. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el hermano Dani Coria. Para todos los que no me conocen, me presento. Ustedes pueden solicitar consejería, asesoramiento de nuestra iglesia a través de nuestra página allí de Facebook de Identidad Pentecostal. Puede solicitar una visita en su hogar, que personalmente puedo acudir hacia su hogar con el completo permiso de usted. Nadie está para obligarle a hacer nada. Aquí estamos para anunciar, para hablar de las grandezas y las maravillas del Señor. Usted quiere, puede comunicarse con alguno de los administradores de la página de Identidad Pentecostal, pedir asesoramiento. Si es necesario que acudamos a su hogar, hacer una oración allí o hablarle de la palabra, estamos para eso. Amigos, familiares, estamos para eso. Invítenos, vamos a ir con todo gozo, con toda alegría, que la voluntad del Señor sea prosperada en su vida. Pedimos al Señor, clamamos al Señor, amén, lo hacemos, pero también no nos olvidemos la oración que va a la presencia del Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Que se haga tu voluntad y no la mía. Que el Señor los bendiga ricamente. En este tiempo los esperamos todos los domingos, 10 de la mañana, 18 horas, calle Labardén 290 de nuestra hermosa ciudad de José C. Paz. Las puertas de Identidad Pentecostal están abiertas para que usted venga a conocer este gran Dios maravilloso que un día conocimos nosotros. Que el Señor le bendiga ricamente en el nombre de Jesús. Hasta la próxima con un tiempo con la palabra de Dios. Dios lo bendiga, mis hermanos.